Bloque cuarto. Derecho Administrativo General. Rebobinemos a las conclusiones que habíamos extraído con los datos de 2017 a 2019. Del cuestionario estoy casi en el ecuador y en la 49 espero encontrarme con el bloque cuarto, del que caerán unas 25 preguntas. Bloque en el que todos los temas se preguntan, aunque el claro protagonista es el tema 5, el que se lleva el grueso de contratos y una de cada 5 preguntas del primer ejercicio. Le siguen los temas 7, el de subvenciones, y el 11, el de procedimiento administrativo común, con 3 preguntas cada uno de ellos. Y con estos 3 temas tendremos varios de los asuntos clave del segundo ejercicio rodados. Contratos, que se pregunta siempre, subvenciones, que se preguntan la mitad de las ocasiones, procedimiento administrativo común, que también se pregunta en la mitad de las ocasiones, y otros asuntos que se refieren a encomiendas, convenios, cuestiones que se regulan en la Ley 40/2015 y que también se estudian en ese tema 11. Solo faltaría por añadir a esa lista de los preguntados en al menos la mitad de las ocasiones en ese segundo ejercicio el tema 9, el de patrimonio. Desde un punto de vista normativo, las normas estrellas son 2 empatadas en número de preguntas: la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Procedimiento Administrativo Común, cada una de las cuales se lleva 7 preguntas. La siguiente más preguntada, aunque a mucha distancia de estas 2 normas, es la Ley General de Subvenciones, que se lleva 3 preguntas en el primer ejercicio. Y con estas 3 normas vemos que tenemos abordada la mayoría de las cuestiones clave del segundo ejercicio: contratos, procedimiento administrativo común y subvenciones. Esto es lo que concluimos para el bloque cuarto por ingreso libre con los datos de 2017 a 2019. Pero, ¿qué ocurre en los exámenes extraordinario y ordinario de 2022? ¿Y en qué situación nos deja lo ocurrido en estos 2 últimos exámenes de cara a afrontar el próximo examen del 14 de diciembre? Para responder a estas preguntas adoptaremos el enfoque habitual. Primero vamos a analizar el bloque cuarto en relación a los 5 bloques restantes. Y seguidamente ya entraremos a analizar dentro de ese bloque cuarto lo que ha ocurrido primero por temas y después por normas, tanto en el primer ejercicio como en el segundo. Finalmente añadiremos los datos de 2022 a los de 2017 a 2019 para extraer conclusiones actualizadas que nos sirvan de cara a ese próximo examen. En lo que respecta al primer ejercicio, en el global parece que de lo previsto se ha cumplido poco. Primero esperábamos que se llevase 25 preguntas, pero finalmente se ha llevado 30. Por temas, lo primero que llama la atención es la caída del tema 5, de ser el más preguntado llevándose una media de 5 preguntas a llevarse tan solo 3. El más preguntado fue el tema 11, que pasó de llevarse 3 a 4 preguntas. Y otro de los temas que más nos interesaba, el tema 7, el de la Ley General de Subvenciones, también cayó de 3 preguntas a 2. Esto supone que el tema 7 fuese uno de los menos preguntados, puesto que hubo 7 temas que lo fueron más preguntados que este tema 7. En general, lo que vemos, que ya hemos visto en los 3 bloques anteriores, es ese reparto más equitativo del total de preguntas del bloque cuarto entre sus 13 temas. Por normas, la Ley de Contratos del Sector Público compartía la primera posición en 7 preguntas con la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Sin embargo, lo que vemos es que al caer el número de preguntas del tema 5, también cae el número de preguntas de la Ley de Contratos del Sector Público, pasando de 7 a 5. Y la que gana esas 2 preguntas que pierde la Ley de Contratos del Sector Público es la Ley de Procedimiento Administrativo Común, pasando de 7 a 9. Además, el trío Ley de Procedimiento Administrativo Común, Ley de Contratos del Sector Público y Ley General de Subvenciones, que esperábamos que se llevase las 2/3 partes del bloque cuarto, tan solo se llevó la mitad del bloque en el primer ejercicio. Estos datos pueden resultar desalentadores, pero vamos a ver qué se ha cumplido antes de concluir eso. Lo primero es que todos los temas se preguntaron, lo cual esperábamos. En segundo lugar, contrato sigue siendo el asunto más preguntado. Es cierto que el tema 5 pierde preguntas, pero gana el tema 6. Y entre los dos suman 5 preguntas y convierte a contratos en el tema más preguntado. No obstante, aunque contrato siguiese siendo el asunto más preguntado, es cierto que en términos relativos pierde peso, puesto que pasa de llevarse una de cada 4 preguntas del bloque cuarto a llevarse una de cada 6. Y por normas también se ha cumplido lo siguiente, que prácticamente todo el bloque cuarto se haya respondido con las 10 normas que identificamos expresamente. Concretamente, el 97% de preguntas se respondían con estas normas. Y ese 3% restante, ¿qué se incluye ahí? Bien, pues en este bloque no contábamos con otras fuentes doctrinales o programáticas y no se han presentado en 2022, pero sí que contábamos con la posibilidad de que cayese alguna pregunta sobre otras fuentes positivas. Y así ocurrió en el examen extraordinario de 2022, donde se preguntó por la Ley de Patrimonio Nacional, de ahí ese 3% que nos impide alcanzar el 100% con las 10 normas identificadas. Por tanto, aunque el peso del bloque aumentase un 20%, si nos centramos en lo que como opositores nos interesa, que es responder correctamente a todas y cada una de las preguntas que nos planteen, y si no al menos al número suficiente para llegar a la nota de corte y conseguir plaza, de habernos preparado el examen de 2022 con las conclusiones extraídas a partir de los datos de 2017 a 2019, podríamos haber estado cerca de acertar todas las preguntas, 29 de 30, solo nos habría quedado en el tintero esa pregunta sobre la Ley de Patrimonio Nacional, 29 de 30 contando que hubiésemos estudiado esas 10 normas que conforman el índice normativo de este bloque cuarto. Sin esfuerzos en vano, pues todos los temas se preguntaron y también las 10 normas. Y sin sorpresas, pues ninguno de los temas secundarios pasó a ser principal y tampoco apareció ninguna norma distinta de esa Ley de Patrimonio Nacional, es decir,
el porcentaje de otras fuentes positivas se mantuvo dentro de los márgenes que esperábamos. Y de habernos preparado siguiendo la ley del mínimo esfuerzo. ¿Qué habría ocurrido entonces? En ese caso, tengamos en cuenta, en primer lugar, que la nota de corte ha estado en 30 y 100 puntos. En el caso de la base específica, entre las 13 normas esenciales contábamos con varias de derecho administrativo. Concretamente con 6. Con estas 6 normas hubiésemos podido responder a 3 de cada 4 preguntas sobre el bloque cuarto. De habernos presentado por el turno general, entre las 23 normas esenciales contábamos con estas ya mencionadas para la base específica y además con la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa y la ley de expropiación forzosa. En total hubiésemos subido hasta casi pleno con 8 normas. Pasamos ahora al segundo ejercicio. Aquí lo ocurrido sí que coincidió con lo previsto. El que venía siendo el asunto más preguntado y el infalible, el de contratos, no falló en ninguno de los 2 exámenes de 2022. Tampoco fallaron en ninguno de los 2 exámenes otros 2 asuntos que, sin haber sido infalibles entre 2017 y 2019, eran de los habituales: subvenciones y procedimiento administrativo común. Por tanto, habernos ceñido a lo esperado con datos de 2017 a 2019, incluso siguiendo un enfoque de la ley del mínimo esfuerzo, podríamos haber respondido a todas las preguntas del supuesto práctico, tanto en el examen ordinario como en el extraordinario. Pues en el extraordinario sí que se dejó ver una pregunta de otro asunto, es decir, que no se enmarca en ninguno de los 7 identificados expresamente para este bloque cuarto, pero que se respondía con la ley de régimen jurídico del sector público, que estaba entre nuestras normas. Con todo ello, si añadimos los datos de 2022 a los de 2017 a 2019, la situación de cara al 14 de diciembre queda así. En primer lugar, el programa no presenta novedades, por tanto podemos seguir utilizando los mismos materiales que veníamos usando hasta ahora. No tenemos que añadir nada ni quitar nada. En el primer ejercicio, con esta trayectoria y centrándonos en los 6 últimos exámenes, podemos esperar que una de cada 4 preguntas se refiera al bloque cuarto. Todos los temas se pregunten, la mayoría de ellos con 2 preguntas, destacando por arriba el tema 5, al que si le sumamos la pregunta esperada para el tema 6 convierta contratos en el asunto más preguntado, seguido del tema 11 con 4 preguntas y del tema 7 con 3 preguntas. Es decir, los 3 temas fundamentales para el segundo ejercicio también son los más preguntados en el primero. Mientras que los 9 temas restantes se llevarán entre 1 y 2 preguntas, si bien conviene dedicarle cierto esfuerzo a todos ellos, puesto que se espera que de todos ellos caiga al menos una pregunta. Y que las normas estrellas sean la ley de procedimiento administrativo común con 7 preguntas y la ley de contratos del sector público con 6. No obstante, de las 8 normas restantes hay 5 de las que esperamos 2 preguntas. Y son la Constitución española, pero ojo, porque a esta Constitución española hay que sumarle las preguntas del primer bloque, que ya esperábamos 11 preguntas, y si hay alguna en el bloque sexto, que lo veremos en el vídeo que publicaré sobre ese bloque sexto. Esto supone que la Constitución española en el global del primer ejercicio sigue siendo la norma más preguntada en el ingreso libre. Y a la ley de régimen jurídico le ocurre algo similar. En este bloque cuarto solo esperamos 2 preguntas sobre ella, pero en el bloque primero esperamos 5. Por tanto, se sitúa a la par de la ley de procedimiento administrativo común, lo que supone que la norma más preguntada del bloque cuarto esté a la par de la ley de régimen jurídico del sector público en el conjunto del primer ejercicio y por debajo de la Constitución española en el conjunto del primer ejercicio. Y en el segundo ejercicio lo que esperamos sigue siendo lo mismo, que se pregunte por contratos, que ha caído en el 100% de las ocasiones en los 6 últimos exámenes, y que con una probabilidad del 67% haya que resolver sobre procedimiento administrativo común y del 50% sobre subvenciones. No obstante, en 2 de cada 3 ocasiones también se dejan ver otros asuntos que no coinciden con los 7 identificados en pantalla, lo que en los 6 últimos exámenes se ha venido traduciendo en preguntas sobre convenios, encomiendas de gestión, es decir, estas figuras alternativas a la contratación y cuyas preguntas se responden fundamentalmente con la ley de régimen jurídico del sector público. Y esto es todo por lo que respecta al bloque cuarto del ingreso libre. Para los que vayáis por promoción interna tenéis un vídeo específico dedicado a vuestro bloque tercero. Próximamente veremos qué ha ocurrido con el bloque quinto y los siguientes en el ingreso libre. Hasta entonces, cualquier duda, error o sugerencia podéis dejar en los comentarios y nos vemos próximamente en el nuevo vídeo.